que había fraude electoral emergente de un contexto donde estamos viviendo bajo una dictadura. Esa dictadura que controla órgano electoral, controla órgano judicial, controla Tribunal Constitucional, Fiscalía y demás órganos, y el propio legislativo. Entonces, el informe de la OEA independiente, promovida por el propio gobierno, porque pensaron que los iban a respaldar en base a la amistad del señor Almagro, pero no contaban con que los auditores que realizaron este trabajo, los expertos, era gente profesional muy ética y actuaron en base a principios y a su capacidad, y ahí está, se ha demostrado que hubo fraude. Y el señor Evo Morales en los hechos está reconociendo que hubo fraude, porque si no lo hubiese rechazado, pero está aceptando las recomendaciones de la OEA, está hablando ya de promover nuevas elecciones con nuevos protagonistas políticos. Si entendemos esa palabra, quiere decir que él tampoco ya va a volver a ser candidato, y en ese entendido es que corresponde analizar ahora si el señor Evo Morales sale responsable de ese fraude. Después nos está diciendo que ya no tiene la moral para seguir gobernando Bolivia, y por tanto lo que él debía hacer es denunciar. Eso es lo correcto. Pero bueno, no podemos esperar de una persona que le ha hecho tanto daño al país, no vamos a esperar que en estos momentos reaccione éticamente. Si él ha resuelto aceptar el informe de la OEA, es porque había en el convenio se decía que tenía efecto vinculante el resultado de esta auditoría, entonces no le quedaba otro que aceptarlo, pero está confesando, incluso en sus mismas declaraciones dice: he decidido que ya no haya, que este órgano electoral ya no exista. Quiere decir que está confesando que no hay independencia de poderes en Bolivia, y que ese órgano electoral al cual él lo está cesando eran sus empleados, eran sus subordinados, por eso los está destituyendo. Esa es una confesión de parte, ¿no? Como que está confesando que tampoco hay independencia de poderes a nivel del legislativo, porque ya está decidiendo por el legislativo para que este órgano viabilice nuevas elecciones. Entonces, si está confesando que hay fraude y se le ha demostrado y lo está aceptando con estas decisiones, también está confesando que no reúne las condiciones morales para seguir gobernando, y él debería renunciar a la primera magistratura en el país, precisamente porque ya ha quedado en entredicho su solvencia moral frente a la nación boliviana. Bueno, Waldo, lo saluda Jorge Robles de Noticias PAT. Evo Morales es quien debe convocar a las elecciones constitucionalmente hablando, ¿no? Pero mire, quien dicta la ley es el Parlamento, la Asamblea Legislativa, y él ya se ha adelantado. Está confesando que, reitero, ejerce un control absoluto sobre la Asamblea Legislativa. De los 7 vocales del órgano electoral, por previsión constitucional, él solo designa a 1, y los otros 6 lo nombran a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, él ya los ha destituido. Esa es otra prueba, es otra confesión de que ejerció un control absoluto sobre el órgano electoral. Y va a ver que los del órgano electoral no van a decir nada. Se van a ir calladitos, que estaríamos confesando de que realmente eran simples amanuenses de Evo Morales, y por eso hicieron el fraude también, ¿no? Porque había una instrucción política para que actúen de esa forma. Creo que corresponde, además de la renuncia de Evo Morales, corresponde que hoy día mismo o mañana lunes el Ministerio Público expida un mandamiento de apremio directo contra los miembros del órgano electoral, porque hay prueba contundente, lo que se llama prueba flagrante de su delito, y ya debería la Fiscalía, reitero, expedir, ya sea la Fiscalía de La Paz, expedir el mandamiento de apremio contra esas personas. Sabemos que no lo va a hacer por su grado de dependencia política, pero eso sería lo que corresponde, la acción penal y la inmediata detención de los por lo menos 6 vocales que están en el órgano electoral. ¿Cómo deben elegirse a los nuevos vocales? Mire, la Constitución prevé, claro, que se elige por 2/3 a través de la Asamblea Legislativa a 6, y al 7º lo elige el presidente.
Pero se supone que si estamos sabiendo de una experiencia tan triste, tan negativa que se ha dado, es obvio que no se puede incurrir en el mismo error de elegir en base a criterios políticos partidarios. Ellos no han elegido vocales, han elegido militantes, ¿no? Entonces, la idea es que se pongan de acuerdo todas las organizaciones con representación parlamentaria y sobre la base de una lista de ciudadanos probos, de gente con solvencia moral, con calidad profesional, en fin, con credibilidad ciudadana, se elija, reitero, a personas con mucho prestigio que garanticen la independencia política del órgano judicial. Con eso daríamos un gran avance en favor de la democracia y desde luego, sí, no podemos violar la Constitución, quien tiene que elegirlos es la Asamblea Legislativa, pero que lo haga sobre esos parámetros que le digo. Hay gente muy honesta en Bolivia, yo creo que la mayoría de los bolivianos es gente honesta y sobre esa base tendrían que seleccionarse personas idóneas cuyos nómina debe ser propuesta a la Asamblea Legislativa y de ahí elegir a estas personas. Nuevas elecciones, Waldo, ¿para cuándo? Bueno, lo ideal hubiese sido que sea para esta, ya no más, ¿no? Porque tomando en cuenta que Evo Morales cumple su mandato en enero del 2020, ¿no? Concretamente el 22 de enero se extingue su mandato. Una alternativa sería agilizar, pero de la forma más rápida y sumaria posible, la definición de un nuevo órgano electoral, la convocatoria de nuevas elecciones. Parece que estuviera hablando en forma muy arriesgada, pero lo que temo es que lo otro es que si se van a realizar elecciones de aquí a 6 meses, un poco más, ¿qué hacemos tomando en cuenta que el presidente y el vicepresidente cumplen su mandato el 22 de enero? ¿Vamos a funcionar con autoridades interinas? Esa es la disyuntiva. Entonces habría que analizarse en estas horas esa problemática para que todo lo que se resuelve en Bolivia esté más o menos sobre los parámetros constitucionales y evitar que cualquier nuevo gobernante hacia adelante sea considerado gobernante de facto, ¿no? Y constitucionalmente, ¿qué se indica? ¿Qué pasa si el 22 de enero Evo Morales cumple su mandato y todavía no hay elecciones, no hay nuevas autoridades? Ese es el tema. Tampoco le podemos alargar el mandato a un dictador. Entonces, probablemente la Asamblea Legislativa, que tiene un grado de credibilidad cero, ¿no es cierto?, va a querer nombrar pues a otro militante del MAS. Entonces, es delicado, por eso le decía, debería hacerse un esfuerzo para agilizar las cosas, de modo que tengamos nuevas autoridades hasta el 22 de enero. Eso sería lo ideal, pero estamos contra el tiempo, es muy delicada esta parte que nos está preocupando y por ello es que es necesario que exista un consenso nacional para buscar salidas también consensuadas. Miren, le pongo rapidito 2 experiencias que se dieron en base a la designación por parte del Congreso de personas que no fueron electas, pero sí las designaron interinamente. En el año 1979, ante la falta de mayoría absoluta en las elecciones, y por entonces la Constitución preveía que se elija en el Congreso de entre los 3 primeros, cuando ningún candidato obtiene mayoría absoluta. Esa vez se empantanó el Parlamento porque no se ponían de acuerdo en elegir al presidente y finalmente, como ya se acercaba el 6 de agosto, decidieron ponerse de acuerdo ya no para designar un presidente interino, nombramiento que se cayó en Walter Guevara Arce. Inicialmente le dijeron por 1 año porque convoque a elecciones, pero él no duró 1 año siquiera, sino duró 3 meses, porque en noviembre le dio el golpe de Estado Alberto Natushbush, un militar, y después este renunció y el Parlamento designó a doña Lidia Gayler. Entonces hay 2 casos, el de Walter Guevara y el de Lidia Gayler, donde se designó a personas que no emergían de un proceso electoral, pero que no se cuestionó su nombramiento porque eran salidas políticas en función de garantizar procesos democráticos, ¿no? Waldo Barracín,
nuevas elecciones con nuevos protagonistas. Claro, en realidad yo le tomo la palabra ahí a Evo Morales porque eso está diciendo, ¿no? Nuevas elecciones con nuevas autoridades significa que él ya no tendría que postular, ya no tiene derecho, además ha quedado pues completamente deslegitimado por las fechorías que ha cometido. Bueno, Waldo Albarracín, hace instante nada más Luis Almagro señaló a través de una publicación que se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del presidente Evo Morales. ¿Qué opina? No deben ser interrumpidos por golpes de Estado, pero sí pueden ser interrumpidos cuando la autoridad, viendo que ha perdido total solvencia moral, total credibilidad ciudadana y respaldo político, renuncia voluntariamente, como lo hizo don Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003. Nadie le dio un golpe de Estado, la gente se movilizó pidiendo su renuncia, porque una cosa es tomar el palacio por la fuerza y destituir a la autoridad legalmente elegida, eso es golpe de Estado, y otra es que el pueblo en conjunto pida la renuncia de una autoridad y esta no le queda otra que renunciar. Y creo que con el ejemplo del caso Sánchez de Lozada, Evo Morales debería renunciar porque esta ha perdido total credibilidad, ha quedado como mentiroso, ha quedado como usurpador, ha quedado como autor de un fraude y hace además a dónde más, ¿no? Ya debería estar incluso una acción penal en contra de él, pero bueno, eso se verá después. Muy bien, gracias don Waldo Albarracín por haber accedido a este contacto con Noticias PAT. ¿Cuándo el CONADE emitirá un pronunciamiento oficial al respecto de lo que ha ocurrido con el informe de la Organización de Estados Americanos? Hoy a media mañana. Muy bien. ¿Habrá una reunión entre el CONADE, cívicos y posibles políticos opositores? Si se da el caso podemos hacerlo, pero por lo menos empezaremos por los pronunciamientos de cada institución por su lado y si hay la necesidad de coordinar con otras entidades, siempre gustosos lo vamos a hacer. Al final creo que lo que se ha logrado hasta ahora ha sido gracias a la lucha unitaria del pueblo boliviano. Bueno, algo que me quedó en el tintero, usted dice que se tiene que lograr un consenso general. ¿Cómo llegar a ese consenso? Mire, a estas alturas, con la experiencia que se ha vivido, sería ideal que en la Asamblea Legislativa los parlamentarios del MAS dejen de actuar fanáticamente, porque ellos le han hecho mucho daño al país, porque se han convertido en vulgares mensajeros de Evo Morales. En el Parlamento nunca ha habido debate constructivo. Ellos con su rodillo lo resolvían todo sin dar lugar a una reflexión colectiva. Y creo que aprendiendo de la lección que estamos viviendo estos días, sería ideal, ¿no?, que se generen consensos, pero ya en función del interés patrio, no del interés de partido. Ojalá que así sea, porque como hemos hablado en esta nota, hay varios desafíos que superar, hay problemas que debemos resolverlos. Esa incertidumbre frente a un plazo perentorio que tenemos del 22 de enero, donde se cumple el mandato de Evo Morales, ¿nos alcanza o no el tiempo para una nueva elección? Todo eso debe analizarse con un criterio constructivo, subordinando el interés partidario al interés de país, ¿no? Bien, don Waldo Albarracín, le agradecemos por conversar con Noticias PAT. Buenos días. Gracias. Bueno, nos vamos en vivo con Jenny Osinaga hasta la Casa Grande del Pueblo. ¿Está ahí, Jenny? Así es, Jorge, quiero mostrarle uno de los ingresos más importantes a Casa Grande del Pueblo, que es utilizada principalmente por las autoridades de gobierno que ingresan a Kilómetro Cero y a la Casa Grande del Pueblo. Usted observa en imágenes, se han formado barricadas, hay 1, 2, 3, 4 e inclusive 5 lugares que se han cerrado, primero con las mallas metálicas, después se han puesto una bolsa, palos, posteriormente existen basureros y más adelante en la calle Potosí hay prácticamente un promontorio de tierra y piedras que impiden el ingreso a la gente que no esté autorizada por quienes están haciendo el control, Jenny, en los diferentes ingresos de Plaza Murillo. Son ciudadanos con efectivos policiales que prácticamente controlan quién ingresa y quién no.
En imágenes vemos, por ejemplo, está Casa Grande del Pueblo custodiada todavía por efectivos militares de civil que permanecen en el lugar para evitar cualquier situación de riesgo, Jorge. Jenny, ¿a qué hora habla Carlos Mesa? Tenemos entendido de que ha cambiado el escenario de su conferencia de prensa, que se conocerá su posición en instantes nada más. Se anunció que la conferencia de prensa iba a ser en Plaza Murillo, Jorge, pero prácticamente es imposible que Carlos Mesa u otro líder político ingrese a Plaza Murillo si es que no tiene la autorización de la gente. Ha cambiado y va a ser en Plaza Baroa a las 9:30 de la mañana, según ha confirmado la gente de Comunidad Ciudadana. Gracias, Jenny. Enseguida volvemos con usted. Me voy ahora con Jaime Herrera. Él se encuentra con el coronel jubilado Jorge Santiesteban. Estoy con usted, Jaime, adelante. Sí, precisamente él se va a referir al mensaje que dio el presidente Evo Morales y la lectura que se hace a raíz de lo que está sucediendo en el país. Gracias, buenos días. El mensaje del presidente Morales es prácticamente una réplica de lo que sucedió en Venezuela. Esto inicia cuando convoca elecciones, posteriormente elecciones fraudulentas, luego de las elecciones fraudulentas llama a la OEA, el informe totalmente distorsionado de la OEA y llega la convulsión y un presidente ilegítimo. Es la misma réplica y eso quiere realizar nuevamente en el país Evo Morales. La única salida es de que el presidente renuncie. Ahora bien, estamos en un nuevo escenario donde las fuerzas militares y la fuerza policial no intervenían en el asunto político, pero ya en este escenario donde la estabilidad de la República, la seguridad de la sociedad, se impone en que las Fuerzas Armadas pasen a ejercer una actividad más evidente en el que evite el derramamiento de sangre provocada por el actual gobierno. El actual gobierno ha mandado a emboscar en las inmediaciones de Chayapata a los mineros cooperativistas, a quienes un día anterior había producido también una serie de vejámenes contra damas, violaciones, incluso una serie de abusos, de atropello a los derechos fundamentales. Anoche y en el día de ayer también se produjo un segundo atentado a los derechos fundamentales contra mineros que se desplazaban hacia la ciudad de La Paz. Y eso ha sido provocado desde el órgano ejecutivo, porque un día anterior también se encontraron bombas molotov y una serie de explosivos para atentar a la seguridad física de los ciudadanos. Por lo tanto, yo invoco ante este nuevo escenario a las Fuerzas Armadas tomar cartas en el asunto, porque la Constitución se los manda. Y por otra parte también recomiendo a los oficiales, a mis camaradas de la Fuerza Aérea que están en la cercanía del control y están bajo su custodia los bienes esenciales como aeropuertos, aeronaves, no ser cómplices de una salida o fuga del actual presidente o mandatario de la nación. Muchísimas gracias. La palabra del coronel jubilado de la Fuerza Aérea. Gracias, Jaime Herrera. Me voy en vivo ahora con Shirley Franco, candidata a la vicepresidencia de Bolivia, dice no. Shirley, gracias por acceder a este contacto en vivo desde Cochabamba. ¿Cómo toma la posición de la Organización de Estados Americanos y también la declaración del presidente Evo Morales de llamar a nuevas elecciones? Muy buenos días a todo el país, saludarte Jorge también. De la misma manera hemos recibido este informe y este comunicado por parte del presidente Evo Morales, en el cual está anunciando como si fuera una concesión renovar a los vocales de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a un nuevo proceso electoral. Sin embargo, no se está hablando con total claridad a los bolivianos, porque no se está especificando, por ejemplo, una serie de plazos, se ha hablado de nuevos actores, lo que nos deja entrever, por ejemplo, la intencionalidad de querer someterse a la voluntad del pueblo boliviano expresada en las urnas el 21F. Sin embargo, no estamos pudiendo rescatar que el presidente Evo Morales
vez esté siendo bastante claro con los bolivianos. Y creo que estamos viviendo un momento de mucha crisis, donde lo que los bolivianos y bolivianas están demandando es justamente que sus actores políticos, que los líderes cívicos, que todos aquellos que han encabezado también todas estas movilizaciones ciudadanas actúen con responsabilidad. A mí me asombra haberlo escuchado al presidente y no se haya pronunciado respecto al informe que se ha emitido por parte de la Organización de Estados Americanos, en el cual se da cuenta de que en Bolivia se han cometido una serie de irregularidades. Ese es el término que se ha utilizado, que en términos sencillos es justamente se ha ejecutado un monumental fraude electoral. En este informe de la OEA, por ejemplo, se ha hecho hincapié en el caso del voto en el exterior y en particular en el país de Argentina. Yo quiero ser bastante clara. El camino que tenemos que recorrer para recuperar nuestra democracia es con democracia misma. Por tanto, creo que es un momento crucial en el cual se pueda instalar una cumbre política social amplia de la oposición en total unidad, justamente para poder empezar a analizar estos planteamientos que ha realizado el señor Evo Morales, pero en realidad hacer planteamientos que estén ceñidos a la Constitución Política del Estado, a las leyes de este país, y recordar que el referéndum del 21F es vinculante y por tanto en un nuevo proceso electoral obviamente hay actores que están impedidos de participar porque existen límites al mandato constitucional del presidente y del vicepresidente. Shirley, le pido por favor que me aguarde un segundo, por favor. Voy hasta la ciudad de La Paz. Estamos con Heidi Tarqui, que se encuentra con Marco Pumari, el líder del Comité Cívico de Potosí. Vamos a escuchar las reacciones. Ahora un ratito, por favor, Shirley. Bueno, Heidi, estoy con usted. Así es, Jorge, lo habíamos anunciado, estamos con don Marco Antonio Pumari, quien va a emitir un pronunciamiento. Don Marco Antonio, buenos días. Primero, ¿cómo ha recibido este informe de la OEA y también la conferencia de prensa del presidente Evo Morales, donde llama a una nueva elección? Deben ser claros, a partir de la fecha Evo Morales deja de ser presidente de los potosinos. Hoy ha metido bala a los mineros y sigue metiendo bala. Queremos denunciar a toda la comunidad internacional, a todo el país, de que en este momento siguen siendo emboscados en la carretera entre Oruro y Chayapata nuestros hermanos mineros. Existen más bajas y en este momento están siendo cazados por francotiradores que en este momento se han apostado en los cerros. Es lamentable nuevamente de que Evo Morales hoy esté yendo en contra del departamento de Potosí, del pueblo boliviano, que lo único que está pidiendo es la democracia, que se respeten nuestros votos, que se respete el Estado de Derecho. Hoy nuevamente nos está demostrando de que Evo Morales es un asesino. Por eso hoy se ratifica nuestro pedido de que Evo Morales debe dejar el poder. No es un motivo de pacificación la renuncia de los vocales, también este nuevo llamado a elecciones. ¿Ustedes persisten con esta decisión? ¿Qué pacificación puede existir cuando existe bala de por medio? ¿Qué pacificación en este momento Evo Morales busca si en este momento está asesinando a los potosinos? Acá existe un solo responsable y es Evo Morales y sus ministros, tanto Quintana como Romero, que están a cargo de organizar estos grupos que lamentablemente hoy están cazando como animales a nuestros hermanos cooperativistas. ¿Qué información se tiene? ¿Cuántas personas heridas estarían en este momento? Hoy se tiene más de 12 heridos en este momento de bala. Siguen en confrontación, siguen utilizando armas de fuego de grueso calibre en contra de nuestros hermanos cooperativistas. Por eso pedimos, hacemos un llamado a la policía, esa policía boliviana que ha indicado que se ha amotinado y va a estar al lado del pueblo, que vaya a defender al pueblo en este momento. Ellos tienen los instrumentos y las armas para hacer respetar a la población. Caso contrario, nuevamente decirle al ejército que nos entreguen las armas, para que nosotros nos defendamos, porque en este momento hoy vemos nuevamente de que el Estado de Derecho ha desaparecido en nuestro país. Todos, en especial los del movimiento al socialismo, quieren hacer su agosto, quieren hacer su Vietnam chiquito. Ahí está su Vietnam chiquito del señor Quintana. Ahí nuevamente la responsabilidad de estas autoridades. Hoy la población potosina se va a reunir y va a tomar una posición al respecto. Señor Pumari, ¿quiénes serían los que dispararían? ¿Exactamente en qué sector ellos han sido emboscados? Supuestamente son comunarios cacachacas del lado de Oruro. Nuevamente recalcar de que hay hasta denuncias de que gente de acá
hubiese ido a ese lugar para emboscar a los hermanos potosinos. Nuevamente recalcar de que son grupos preparados y armados por parte del movimiento al socialismo. Eso es claro, que defiende a un presidente corrupto y que no quieren perder sus privilegios. ¿Tienen reuniones pactadas con qué sectores ahora, señor Pumari? Tenemos unas reuniones pendientes para analizar este tema de la OEA y vamos a ser bien claros como departamento. A nosotros no nos gustan medias tintas y hoy más que nunca la población no se merece una posición débil en este momento. No podemos traicionar a la población boliviana en este momento, que se ha movilizado con una sola intención de decir de que Evo Morales debe dejar hasta el país en este momento, porque Evo Morales se ha convertido en un delincuente ya hace mucho tiempo atrás y se ha convertido en un asesino para todos los bolivianos. En tal situación, ¿qué garantía nos puede resultar de que Evo Morales elige a otros delincuentes para que administren nuestros votos? ¿Qué garantía es en este momento Evo Morales cuando se ha convertido en un asesino para los bolivianos? ¿Qué garantía? Por eso hoy la población debe estar más unida y debe tener una posición firme respecto a todas estas personas que hacen uso y abuso del poder. ¿Y de qué manera se van a organizar, señor Pumari? ¿Podrían mandar a gente, podrían mandar policías hasta este sector para que podrían ser rescatados los primeros? Tengo entendido ya que la policía de Oruro está en camino, desplegándose a lo que es este punto de encuentro. Pero estamos nuevamente recalcando, son armas de grueso calibre que están utilizando. Por eso hemos pedido al regimiento de Chayapata que pueda salir a detener a estos grupos subversivos, estos grupos armados, porque hoy nuevamente la población está indefensa. ¿Esto qué quiere decir? De que el boliviano que opine distinto a partir de la fecha va a recibir bala. ¿Estamos de acuerdo en eso? No lo creo. Potosí no lo va a aceptar. Señor Pumari, mañana se entrega la carta, se modifica esta agenda. Nuevamente recalcar, tenemos reuniones pendientes y se van a tomar las decisiones que el caso aconseje, las mejores decisiones para bien de la población boliviana. Gracias, señor Pumari, por su atención. Estamos en la Casa Grande, el Hotel Casa Grande, y este ha sido el pronunciamiento de don Marco Antonio Pumari, preocupado y también molesto por esta emboscada que habría sufrido los más de 2.500 mineros en la localidad de Cacachaca, en el departamento de Oruro. Muy bien, gracias, Heidi. Vuelvo ahora con Shirley Franco a Cochabamba. Shirley, la saluda Beatriz Valdivieso de Noticias PAT. Acaba de escuchar lo que manifestó el líder cívico Marco Antonio Pumari. ¿Alguna de su impresión? Sí, definitivamente les he expresado, sino de todos los bolivianos y bolivianas que se han encontrado prácticamente con escenarios de extrema violencia, una serie de reacciones desproporcionales que ha realizado el movimiento al socialismo y estos grupos, yo digo, delincuenciales, radicales, afines al movimiento al socialismo, que prácticamente en el caso de Cochabamba, con machete en mano, han pretendido realizar una serie de desbloqueos, por ejemplo, a este paro indefinido pacífico que están realizando ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, es totalmente comprensible estas expresiones de indignación, de dolor que expresa el señor Marcos Pumari, que sin duda es una de las principales manifestaciones que tiene el pueblo potosino. Yo creo que justamente a consecuencia de este desborde de escenarios de violencia que nos han traído luto a los bolivianos, es que ahora el señor Evo Morales ha salido justamente a tempranas horas de la mañana a emitir un mensaje y bueno, a plantear una serie de soluciones, entre comillas, que seguramente van a ser analizadas, y vuelvo a repetir, creo que ese es un momento donde líderes cívicos, partidos políticos, el CONADE, representantes de los sectores que se encuentran hoy movilizados, tenemos que mantenernos unidos, pero sobre todo actuar con responsabilidad ante el país para encontrar de una vez por todas una solución política, pacífica, democrática a esta crisis profunda en la que se encuentra Bolivia. ¿Nuevas elecciones con nuevos protagonistas? ¿Perdón? ¿Nuevas elecciones con nuevos protagonistas? Sí, entendemos que ese ha sido el planteamiento que ha realizado el señor Evo Morales. Entendemos que cuando se refiere a nuevos actores políticos, obviamente se está excluyendo de participar del proceso electoral, porque también si hablamos de un nuevo Tribunal Supremo Electoral, estamos hablando de un tribunal electoral que tiene que hacer cumplir el carácter vinculante del 21F, que tiene que hacer cumplir la Constitución Política del Estado y que tiene que, obviamente, impedir la presencia de Evo Morales y Álvaro García Lineras en un proceso
proceso electoral, porque evidentemente ellos se encuentran impedidos por la Constitución Política del Estado para participar de un proceso electoral. Bueno, Shirley, muchas gracias por este contacto. Que tenga buen día. Muy buenos días, gracias a ustedes. Me voy con Gladys hasta la ciudad de La Paz. Se encuentra con el ex alcalde Juan del Granado. Seguimos escuchando las reacciones tras el informe de la Organización de Estados Americanos y el llamado a nuevas elecciones por parte del presidente Evo Morales. Adelante con la información. Gracias, ¿cómo están? Buenos días, compañeros. Estamos en la Plaza España y estamos en compañía del ex alcalde de La Paz, doctor Juan del Granado. Doctor, ¿cómo está? Un informe preliminar que esta mañana manda la OEA y el presidente, que convoca nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero no habla de su renuncia. No está siendo sincero Evo Morales con el país. Sigue confrontando, sigue denigrando a la oposición democrática y, lo que es peor, sigue aferrándose al poder y sobre todo a una candidatura claramente inconstitucional. Lamento decirlo, pero no es posible creerle al presidente ya absolutamente nada. Y lo que tengo que hacer es pedirle a él que renuncie hoy día a su candidatura. Él no puede ser candidato en las próximas elecciones que tienen que realizarse. La demanda nacional, sin duda, sí, son nuevas elecciones, es nuevo Tribunal Supremo Electoral, es respeto al voto nacional popular que fue absolutamente pisoteado, ya con un informe clarísimo de la OEA el 20 de octubre, por este gobierno y por este presidente. No, necesitamos una salida política, y la salida política no puede ser sino la inmediata renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera a postularse en las nuevas elecciones que efectivamente tienen que producirse. Hay que mantener la movilización, sobre todo cuando estamos frente a una mantenida decisión de Evo Morales de ser candidato, de aferrarse al poder, y cuando desde el gobierno se está matando gente. Acaban de informarnos que hay mineros baleados en el altiplano boliviano, uno de ellos posiblemente fallecido. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de concertación, de pacificación, si desde el gobierno, porque es el gobierno el que está matando a la gente, si está ocurriendo esto? No, yo insisto, necesitamos mantener la movilización, saludar la actitud patriótica de la policía y, por supuesto, exigir nuevas elecciones, nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero necesariamente sin la presencia de Evo Morales en la candidatura. Ahora, el presidente decía respecto al pedido de la ciudadanía que no va a renunciar. Sin embargo, debería quedarse hasta cumplir su mandato. Él decía, iríamos en contra de la Constitución. Tendría que ser mi mandato hasta el 22 de enero, manifestaba el mandatario. Yo no le estoy pidiendo ni le voy a pedir que renuncie a la presidencia de la República. Le quedan 77 días. Se irá el 22 de enero. Lo que le estoy pidiendo hoy día, y creo expresar el sentir de muchísima gente democrática, le estoy pidiendo que deje su candidatura, que se desprenda de esta su obsesión prorroguista, inconstitucional, de quedarse a como dé lugar en el poder. Señor presidente, deje de lado su candidatura, pacifique al país efectivamente. Perfecto, vamos a elecciones, a nuevas elecciones, vamos por supuesto con un nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero de ninguna manera con el candidato ilegal, inconstitucional Evo Morales, causante del fraude que ha denunciado hoy día ya la OEA, que es inapelable. Bien, muchísimas gracias. Este es el informe que nosotros tenemos, repercusiones que se están dando en el ámbito político por diferentes personas, autoridades, exautoridades. Ese es el informe. Hasta estudios con ustedes, por favor. Gladys, si me permite hacerle una consulta a don Juan del Granado, por favor. Sí. Le escucha. Doctor, buenos días. Le saluda Beatriz Valdivieso desde Noticias PAT, doctor. Una consulta. Nuevas elecciones, pero ¿qué pasa si las nuevas elecciones son muy cerca del 22 de enero o después del 22 de enero? ¿Qué tendría que pasar con el mandato del presidente Evo Morales? Mira, un gran acuerdo nacional que debe producirse en estos días, en estas horas,
tiene que definir todos los componentes políticos y técnicos de la nueva elección sobre la base indeclinable de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y sobre la base indeclinable, en mi criterio, de que Evo y Álvaro García Linera no pueden ser candidatos. Los detalles técnicos y políticos, claro, hay que consensuarlos en la perspectiva de que se haga todo lo posible técnica y políticamente para que el 22 de enero del próximo año Evo Morales deje el poder, entregue al nuevo presidente constitucional y de esta manera efectivamente no solamente pacifiquemos al país, sino le demos una visión de futuro esperanzadora, que es por la que estamos todos los bolivianos abogando hoy día. Doctor, si tiene alguna otra consulta desde estudios. Sí, otra consulta para el doctor Juan del Granado, por favor, póngale el teléfono. Doctor, ¿nuevas elecciones con nuevos actores políticos? Mira, te decía, los detalles tienen que establecerse como parte de un gran consenso nacional y sobre estas tres bases ineludibles. Bien, hemos perdido el contacto con don Juan del Granado, le agradecemos por conversar con nosotros, pero tenemos más, Jorge. Me voy con Jenny Osinaga, estamos en vivo, ahí a la huelga de hambre que las puertas del Palacio Quemado. Jenny, estoy con ustedes. Gracias, Jorge, pero además de la huelga de hambre que realiza el diputado Rafael Quispe, también vemos a varios parlamentarios de la oposición que prácticamente se están concentrando en puertas de Palacio Quemado. Vemos parlamentarios de Potosí, por ejemplo, está el senador Edwin Rodríguez. Senador, muy buenos días. ¿Están expectantes en lo que significa una convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa, que será la instancia que debe encaminar las nuevas elecciones, senador? Bueno, aquí hay una posición de los parlamentarios de oposición y hay que decirlo de cara al pueblo. El pueblo es el que va a tomar la decisión y la línea es que don Evo Morales debe renunciar. Solamente vamos a asistir los parlamentarios de oposición a una convocatoria a la Asamblea para aprobar la renuncia del presidente Evo Morales, porque es la Asamblea la que tiene que aprobar una renuncia. Así que se aliste el señor Evo Morales a firmar su bolígrafo y, bueno, si llega con su carta firmada, nosotros vamos a asistir. De lo contrario, es una decisión que estamos discutiendo precisamente, que no vamos a asistir a ninguna convocatoria a la Asamblea Legislativa. ¿Significa que no va a haber una sesión de Asamblea para aprobar ninguna ley corta mientras no haya la renuncia del presidente Evo Morales? La Asamblea Legislativa es la única instancia que puede aceptar la renuncia del presidente Evo Morales. Si es para aceptar esa renuncia, vamos a asistir los parlamentarios. Si es para una nueva convocatoria y otras chicanas que está acostumbrado el presidente, por supuesto, el pueblo no nos autoriza, ni los parlamentarios vamos a ir contra el pueblo. A esta hora de la mañana se encuentran varios parlamentarios. La posición se mantiene de, primero, exigir que la Asamblea apruebe la renuncia de Evo Morales. Nosotros nos debemos a la votación de la ciudadanía. Ahora la ciudadanía está movilizada y está pidiendo la renuncia de Evo Morales. No podemos ir contrarios a ellos. La Asamblea Legislativa no va a funcionar mientras no se instale una sesión donde nosotros consideremos la renuncia de Evo Morales. Tal caso no sea esa la convocatoria, no vamos a asistir. Los jóvenes están movilizados y es esta generación que se está poniendo de frente a Evo Morales y nosotros tenemos que ser legado de ellos. Son parlamentarios de varias regiones del país. Está también el diputado Rafael Quispe, quien está en una huelga de hambre. Diputado, ¿usted también se suma a este pedido que la Asamblea Legislativa sesione primero para la renuncia de Evo Morales? La Asamblea Legislativa Plurinacional debe sesionar para conocer las denuncias de Evo Morales. Después vamos a tocar otros temas. Primero su denuncia de Álvaro García Linera más, de la señora Salvatierra, que es de origen chilena, hasta ahí llega los temas constitucionales. Antes no debe haber ninguna sesión. Esa es una nueva posición, Jorge, lo estamos escuchando de los parlamentarios de oposición que se están reuniendo en este momento en puertas de Palacio Quemado y han reiterado que la sesión de la Asamblea Legislativa debe ser primero para aprobar la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Muy bien, esa es la posición que se acaba de conocer.
Los asambleístas de la oposición no quieren sesionar para nuevas elecciones, aseguran, sino para conocer en todo caso la renuncia del presidente Evo Morales. Eso es lo que plantean en estos momentos los asambleístas de oposición que se están concentrando en las puertas de Palacio Quemado. Estamos ya a minutos, Jorge, para conocer la conferencia de prensa por parte de Carlos Mesa y también la de Luis Fernando Camacho se tiene prevista para las 10:30. Bueno, permítanos ir a la pausa. Al retornar tendremos más reacciones de lo que está ocurriendo en el país. La OEA observó las elecciones, dijo que tiene que haber nuevas elecciones con nuevo Tribunal Supremo Electoral. Evo Morales ha convocado a nuevas elecciones y a elecciones de nuevos vocales para el Tribunal Supremo Electoral. En instantes habla Carlos Mesa, en instantes también habla Luis Fernando Camacho. Estamos a la espera de las reacciones también del movimiento al socialismo. Y atención, atención, el presidente Evo Morales acaba de hablar en Panamericana, en Radio Panamericana. ¿Qué fue lo que dijo? Lo va a conocer usted después de la pausa. Estás viendo Noticias PAT. Presentamos cómo se produce en nuestra línea frutícola, con el trabajo y la pasión de los productores. Plantas procesadoras en todo el país. Cientos de profesionales bolivianos que elaboran